linfáticos y tumores vasculares, dentro de los más frecuentes, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿a qué llamamos nosotros aneurisma? El aneurisma va a ser una dilatación anormal circunscrita a un vaso, porque también pueden haber aneurismas, ¿no? En por diferentes razones, por ejemplo, los que son congénitos, los que son adquiridos, ¿no? Y tenemos que los aneurismas también se van a clasificar de acuerdo a su forma y a su tamaño. Generalmente las personas desconocen que puedan tener un aneurisma si no se hacen realmente algún estudio, algún tratamiento, ¿no? Para poder saber si lo tienen el aneurisma. Generalmente vamos a ver que muchas personas desconocen la presencia de un aneurisma y evidencian a través de realmente situaciones de emergencia, donde realmente la persona recién por una resonancia, una tomografía, descubre que tiene este tumor, ¿no? Si no, no lo sabría. Entonces, ese es uno de los motivos, las razones por las cuales debemos nosotros de siempre indagar o preguntar en la familia. A veces ya son también presentes personas que ya tienen grupos familiares, ¿no? Los aneurismas en sí tenemos que pueden ser de diferentes, por acá está vamos a ver dónde están las formas. Miren, acá están las formas. Pueden ser estos aneurismas, miren, de estos tres tipos, ¿no? Vamos a ver que algunos pueden ser saculares, otros pueden ser más fusiformes, ¿no? Miren por ejemplo, esta es una forma donde este aneurisma aquí forma esta formación sacular que luego puede estallar y se rompe, ¿no? Como esta es más bien más fusiforme, ¿no? O sea, los tipos que podamos encontrar, ¿no? Nos va a dar las alteraciones que luego podemos evidenciar, ¿no? Entonces tenemos que estos se clasifican según su forma y según su tamaño. Los aneurismas saquiformes o biosaculares, vamos a ver, son en vaginaciones esféricas. Estos aneurismas fusiformes, sin embargo, van a tener una dilatación difusa, un poco, ¿no? Circunferencial, pero un poco más alargada, ¿no? Con un tramo largo que varía de diámetros y longitud y puede extenderse en el callado de la aorta, hacia la aorta abdominal o hacia las ilíacas. Entonces vamos a ver que generalmente es muy importante poder decir dónde se encuentra ya este aneurisma. Tenemos aneurismas cerebrales, aneurismas abdominales, aneurismas a nivel torácico, de la aorta torácica, ¿no? Entonces tenemos que las arterias en sí son las sometidas a una remodelación y a una dinámica, porque vamos a ver que las arterias tienen sus paredes, ¿no? Donde ya hemos explicado que tiene su íntima, tiene una túnica media, que es la que es bastante, le da mucha solidez o consistencia a la arteria, cosa que la vena tiene una capa muscular muy delgada, ¿no? Entonces, vamos a ver que también las arterias de mayor calibre tienen mayor, ¿no? Esta túnica media está mucho más engrosada y le da solidez, resistencia, porque se supone que va a pasar gran flujo de sangre por ellas. Entonces vamos a ver que estas arterias en sí van a ser sometidas a una serie de cambios, ¿no? Que es a mayor volumen, a menor volumen, y van a cumplir justamente con la síntesis, con la degradación y con la reparación, ¿no? Que existen generalmente frente a diferentes oportunidades según estemos nosotros según las actividades que nosotros desarrollemos, ¿no? Entonces vamos a ver qué puede producirse luego, qué puede producirse en ese aneurisma, que haya trombosis, ¿no? Porque puede haber esa placa ateromatosa que se está formando en esa zona que luego se va a dilatar, ¿no? Y las paredes se van a adelgazar, ¿no? Las paredes son más delgadas. Vamos a ver que si se forma el trombo y en esas zonas puede romperse, se va a romper, por eso toma un tiempo
hasta que al comienzo la persona no percibe que tiene esta lesión. El aneurisma muy raro que se encuentre en niños muy pequeños, generalmente le da tiempo a que este trombo que se va a formar y este problema de aneurisma ahí avanzando, cuando ya se presenta, generalmente ya está avanzado y puede ocasionarse una ruptura, ¿no? Entonces va a haber una ruptura parcial o total del trombo en esa placa y se va a producir pues la lesión, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre en los síndromes coronarios, vamos a ver que generalmente los pacientes van a presentar un dolor precordial, pueden llegar al infarto, y si en caso este se resuelve, ¿no? Tratamos de hacer viable este vaso, se puede convertir esos fragmentos del trombo que se han roto, se van a convertir en una embolia, ¿no? Porque esos fragmentos van a pasar y se van a quedar probablemente, si es que no mejoramos la fluidez de la sangre, esos pequeños fragmentos van a ir a quedarse, a arrastrarse por el torrente circulatorio y se van a quedar en los vasos más pequeños. Por lo tanto, necesitamos más bien a estos pacientes, ¿qué hacemos? Los damos anticoagulantes, ¿no? Para tratar de que más bien la sangre fluya y no forme trombos, ¿no? Luego tenemos que se va a producir una vasoconstricción, donde en la vasoconstricción, ¿qué hace? Se van a estimular los agonistas adrenérgicos circulantes. Va a haber liberación del contenido plaquetario, una liberación local de ese contenido plaquetario, trastornos de la secreción de los factores relajantes de las células endoteliales como el óxido nítrico, y los mediadores van a estar emitidos por células perivasculares, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el aneurisma de la aorta abdominal. En sí, tenemos que aneurisma de la arteria abdominal, de la aorta abdominal, están asociados a lo que es arteriosclerosis, ¿no? Mientras que vamos a ver que las otras están asociadas a hipertensión. Esta es asociada a arteriosclerosis y generalmente se va a dar en la aorta abdominal. Ahí se va a formar una placa arteriosclerótica de la íntima que va a tratar de comprimir hacia la capa media y va a tratar de obstaculizar la difusión de los nutrientes y los detritus en la luz vascular hacia la pared arterial. Entonces vamos a ver que se va a producir que esta capa media va a presentar una degeneración, una necrosis y la va a llevar a un adelgazamiento de la pared superficial, ¿no? La pared en sí del vaso. Se presenta en varones a mayores de 60 años, ¿no? Luego vamos a ver en la morfología que hay generalmente estos aneurismas de la arteria aorta abdominal están presentes, ¿no? Están situados debajo de las arterias renales o encima de la bifurcación aórtica y pueden ser de tipo fusiforme. Miden de 15 a 25 centímetros de longitud. Puede obstruir en sí los orificios con trombos hacia las arterias renales, hacia las mesentéricas, tanto superior como la inferior. Hay dos variantes. Tenemos generalmente, ahí vamos a ver cómo hay en sí una serie de asociación, se van a formar realmente un frente de inflamación o un frente de problemas infecciosos, ¿no? Entonces van a unirse, ¿no? Estos anticuerpos, estas sustancias que se producen inflamación, ¿no? De una serie de aminoácidos se van a juntar y van a tratar de ponerse allí, ocasionar una fibrosis periaórtica, ¿no? Con una inflamación con células plasmáticas, macrófagos y células gigantes incluso. Y sin embargo, puedes ver que hay otros agentes que estén allí ocasionando también este problema en la aorta, que va a ser de tipo infeccioso. Y vamos a ver ahí los microorganismos circulantes
que generalmente son las gastroenterocolitis, y dentro de ellas podemos ver en caso de salmonela, ¿no? Luego vamos a ver que en la clínica vamos a ver que la hemorragia, ¿qué es lo que ocasiona esto? Una hemorragia severa porque se rompe, así, ¿no? Por ruptura hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Va a haber una obstrucción de la rama vascular que va a provocar lesión isquémica de tejidos. En estos van a ser justamente las arterias mesentéricas. Va a haber una embolia por el ateroma. Tenemos que hay compresión, ¿no? Y por la compresión puede ser que esta presione hacia el útero, hacia el uréter, ¿no? Hacia los vasos que están colindantes, ¿no? Puede ser que también estos produzcan, ¿no? Estén asociados a una masa abdominal en el paciente, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay diversas formas que se pueda presentar este aneurisma. Entonces, tenemos otro caso, es que es el aneurisma de la aorta torácica, el aneurisma de la aorta abdominal, este es de la torácica. Tenemos que aquí, en la torácica, generalmente, a diferencia de la otra que es aterosclerótica, esta está asociado, pero a hipertensión. Vamos a encontrar una invasión de estructuras en el mediastino, ¿no? Luego vamos a ver que presenta problemas respiratorios. Luego que puede haber alteraciones de la deglución en el esófago, ¿no? Puede haber una tos persistente con irritación de los nervios laringeos, puede haber dolor y puede haber una cardiopatía, ejemplo por dilatación de la válvula aórtica, o que puede haber una rotura de la aorta, ¿sí? Ya. Otra tenemos que es la disección aórtica. Cuando la sangre separa los otros planos laminares, vamos a ver que de la media se forman el conducto lleno de sangre y generalmente está en el interior de esta pared torácica. Y otro que afecta a varones de 40 años a 60 años que tengan hipertensión arterial, ¿no? Otra es que también tenemos que esto se presente en pacientes que tienen alteraciones del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan, y otras complicaciones más que también pueden asociarse, ¿no? Tenemos que en la patogenia, que es lo que nosotros vamos a ver, que hay una hipertrofia de los vasos, vasorum, de la media, por cambios degenerativos de las células musculares lisas. Luego vamos a ver en noviembre que sí vamos a ver en esta disección aórtica qué es lo que es la patogenia que se va a producir. La hipertrofia de este vaso vasorum en la capa media por cambios degenerativos de las células musculares lisas. Y en la morfología, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que esta degeneración quística va a estar presente en la capa media con presencia de macrófagos con una placa teromatosa. Puede haber también aumento en la degradación del colágeno. Incluso el estrés puede provocar su ruptura. ¿Ah? Acá miren las arañitas que se fueron, ¿no? Acá también. Uy, se pasó. Allá. Luego vamos a ver que también hay otras alteraciones que nosotros vamos a encontrar, aparte de las inflamatorias e infecciosas en las arterias. Vamos a encontrar que también las venas pueden ser comprometidas por lesiones, ¿no? Lesiones inflamatorias, como también pueden ser de tipo infecciosa, pero generalmente vamos a ver por qué se produce, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, las varices, que son muy comunes en la mujer, ¿no? Que son lesiones, no son malignas o benignas, pero sí son cosméticamente
que les puedo decir, estéticamente incluso mal vistas, ¿no? Porque ellas a través de la piel se pueden elevar, ¿no? Como lesiones tortuosas que realmente siguen todo un recorrido, ¿no? Y que se pueden ser elevadas de color rojo azulado o rojo verde, incluso verdoso, ¿no? Entonces, y vamos a ver que resaltan generalmente en los miembros inferiores, como también pueden estar en otras áreas de las mujeres que generalmente son las más afectadas por las varices. Tenemos que la mujer generalmente en la etapa, tiene una etapa en la menopausia, en la gestación, ¿no? En la gestación, donde se afecta bastante por el crecimiento de su útero y la presencia de su bebé, va a ejercer presión en los miembros inferiores. Y por esa compresión, al menos en mujeres que llevan bebés muy grandes y una gran barriga, ¿no? Va a sufrir, ¿no? La compresión no solamente de sus vasos, de los órganos internos, sino también de los miembros inferiores por el peso, ¿no? Entonces vamos a ver que ellas van a presentar, muchas veces con el tiempo la mujer presenta varices. Quizás con un bebé no, pero quizás aquellas mujeres que ustedes ven que tienen más de 3 hijos, indudablemente tienen varices, ¿no? Incluso muchas personas jóvenes sin embarazo también tienen varices. Entonces, vamos a ver porque también tiene una tendencia de tipo familiar, hereditaria, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas personas que están generalmente muchas horas de pie pueden proporcionar este tipo de varices y es muy frecuente en nuestro medio que haya tromboflebitis y flebotrombosis, ¿no? Entonces, vamos a ver que generalmente estas lesiones, si bien es cierto, no son, como les dije, no son malignas, pero estéticamente sí son de vital importancia para aquellas personas, para las mujeres en sí. Y aparte de eso, de que pueden ocasionar, o sea, ellas conducen, ¿no es cierto?, sangre a través de estos vasos que más bien producen cierta limitación, dolor y cierta limitación funcional en el desempeño de sus actividades, ¿no? Porque generalmente el retorno venoso va a ser un poco más lento, se va a quedar retenido porque las válvulas no envían, no responden la sangre hacia los órganos, ¿no? No retornan. Entonces que se quedan en una éxtasis, ¿no? Venosa. Y entonces vamos a ver que generalmente, como ya les dije, se presenta la mujer y tiene que ver mucho sus actividades y también su edad. Cuanto más madura, tiene más problema, cuanto más joven, quizás la lesión es menor, ¿no? Entonces puede producirse un cuadro inflamatorio y se va a llamar tromboflebitis, ¿no? Y si es que se produce una trombosis, tromboembolismo, ¿no? O flebotrombosis, ¿no? Entonces, porque incluso ocasionan como nudos en las piernas, ¿no? Donde impiden el pasaje. Y generalmente a personas se les recomienda hacer mucha actividad, hacer actividad física, no estar parada, sino actividad física para poder activar. Nosotros cada vez que damos un paso, estamos activando, es como si estuviéramos bombeando para que retorne la sangre de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, eso hace de que las personas no sufran de varices. Aquellos que sufren de varices, aquellos que están estacionados en un lugar y no se mueven por mucho tiempo, entonces, el tanto estar de pie, puede crear este tipo de lesiones tortuosas de sus vasos sanguíneos. ¿Mm? Luego vamos a ver que hay unos tumores congénitos, ¿no? En esos vasos. Los tumores congénitos tienen que ver con el momento que nace el niño con un tumor o en el desarrollo, ¿no? El transcurso de su nacimiento, lo que nosotros llamamos la etapa neonatal, hacia ya la etapa de preescolar. Vamos a ver que esa es una etapa donde aparecen muchas lesiones, ¿no? Y dentro de ellas tenemos que la lesión hemática
es una de ellas. Lesiones que pueden ocurrir en estos pacientes, vamos a ver por malformaciones, se van a desarrollar unas proliferaciones vasculares reactivas y vamos a verlas como angiomatosis, como hemangiomas generalmente en la superficie de la piel, ¿no? O también puede ser en órganos internos, ¿no? Que a veces no lo visualizamos hasta que no hay una cirugía. Todas ellas son derivadas del endotelio, de hemangiomas, linfangiomas y angiosarcomas, ¿no? Las benignas y las malignas. A partir de las células que sostienen o que no rodean a los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos al tumor glómico o lo que se llama el hemangiopericitoma. Después de los tumores benignos, tenemos que se forman por conductos vasculares y se van a llenar de hematíes o de linfa y van a estar revestidos por una sola capa de células endoteliales. Aquí tenemos los hemangiomas. Los hemangiomas tenemos que son vasos sanguíneos normales o anormales, pero que están llenos de sangre. Y generalmente se presentan estos en la etapa de la infancia. Pueden haber, generalmente entre los tipos más frecuentes que tenemos son el hemangioma capilar, ¿no? El hemangioma cavernoso. El hemangioma capilar, vamos a ver que afecta a los niños y tenemos que estos tejidos subcutáneos y mucosas de las cavidades orales que van a estar comprometidos, puede estar también el hígado, el riñón, ¿no? Y lo podemos ver en esta diapositiva de abajo, como este niñito tiene, miren, su carita rojiza. No necesariamente quiere decir que está todo comprometido, toda la fase, solamente esta zona, ¿no? Tienen un color generalmente rojo, vinoso, ¿no? O de color medio azulado. Entonces pueden medir de diámetros hasta milímetros. Y tenemos que, generalmente la superficie, muchos la vemos en las superficies cutáneas, ¿no? Así elevadas, miren. Y vamos a ver que la morfología son realmente capilares de capa fina, ¿no? Muy densos y encapsulados. Y vamos a ver que tienen el color que tienen, el diámetro, ¿no? Y sabemos muy bien que a veces la mamá se preocupa mucho porque estéticamente ve que no puede desaparecerlo, pero ve que cada vez el niño crece o desarrolla, de repente la lesión también puede hacerse más extensa. Entonces tenemos que generalmente son de superficie cutánea o elevada, hay formación de capilares, ¿no? De pared muy fina, muy densa, encapsulados, llenos de sangre y revestidos con un endotelio pavimentoso. Pueden estar separados por otro estoma pavimentoso también. Entonces también tenemos dentro de ellos del hemangioma, vamos a ver uno de ellos que es el hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso va a estar conformado por grandes conductos vasculares muy dilatados, ¿no? Y vamos a ver que no delimitados y que son profundos, pueden provocar en sí destrucción y presión, ¿no? Entonces vamos a ver que su morfología, aquí tenemos una vista y tenemos que son masas blandas, esponjosas, de color rojo vinoso, de 1 a 3 a 2 centímetros de diámetro, no están encapsulados, son zonas que generalmente que se seleccionan son la cara, ¿no? Las extremidades en este tipo de lesiones y es frecuente la trombosis vascular por una calcificación distrófica asociada. Puede haber también un granuloma piógeno, ¿no? Que es un hemangioma capilar con un nódulo rojo, pediculado, de rápido crecimiento sobre la piel. También puede estar presente en las mucosas, tanto gingival como oral, ¿no? Y tenemos que son por traumatismo, crecen más o menos de 1 a 2 centímetros por semana. Proliferan y tienen un edema
un infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Incluso tenemos que este hemangioma cavernoso también se puede presentar en mujeres embarazadas, localizándose generalmente lesiones en estas señoras embarazadas a nivel de las encías, ¿no? Entonces, miren, este es el hemangioma cavernoso, donde hay unas grandes dilataciones, es lo que generalmente vamos a ver en la lámina. Otra que vamos a revisar tenemos que son los linfangiomas. Los linfangiomas también son tumores, pero benignos, pero si bien es cierto, también estéticamente son molestosos para aquellos que lo padecen, ¿no? Tenemos que el linfoma simple es el capilar, realmente son pequeños conductos linfáticos distribuidos tanto en la cara, en el cuello, en los tejidos celulares, subcutáneos de la axila generalmente. Son lesiones elevadas, a veces pediculadas, de 1 a 2 centímetros. Y histológicamente tenemos que están tapizados por un epitelio con conductos capilares y sin eritrocitos. En cambio, el linfangioma cavernoso está generalmente presente en el cuello, en las axilas y en los niños. Y vamos a ver que los espacios linfáticos van a estar revestidos por células endoteliales separadas por un estroma conjuntivo. Y eso también, esos linfangiomas cavernosos pueden estar presentes en los niños, en las niñas que tienen un síndrome de Turner. Vamos a ver que generalmente en ellas, las niñas Turner presentan generalmente estos linfangiomas en la zona posterior, ¿no? En la zona superior al cuello, ¿no? Entre lo que es la cabeza y el cuello, allí va a haber un tejido redundante en las niñas con síndrome de Down. Y como también en el síndrome de Turner, ¿no? El síndrome de Turner vamos a ver que se presenta muchas veces un tejido como que sobra, una bolsita detrás, ¿no? Y ese tejido está tapizado por tejido conjuntivo, que algunas veces es mucho más prominente y otras veces no es menor la proliferación o la protrusión, ¿no? Pero generalmente lo vemos más en bebés recién nacidos. Luego tenemos el tumor glómico. El tumor glómico también es una neoplasia, pero benigna, ¿no? Pero sí es dolorosa. A partir de las células musculares lisas, presentan una envoltura, ¿no? Arteriovenosa dedicada a la termorregulación. Se presenta en la porción distal de los dedos o bajo las uñas de las manos, generalmente. Son nódulos duros, elevados, de color rojo azulado, y que generalmente no miden más de 1 centímetro. Histológicamente vamos a ver que estos nidos de células glómicas especializadas en los conductos vasculares ramificados por células pequeñas redondas, generalmente como ustedes pueden ver aquí en el dibujo, ¿no? En la diapositiva pequeñita, vamos a ver que generalmente estas células son redondas, pero están aglomeradas unas a otras, con las justas ahí los ves, los pequeños vasos. Luego tenemos los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos, vamos a ver que generalmente estos tumores presentan una atipia citológica. Ya son proliferativos, presentan figuras con mitosis, ¿no? Lo cual nos habla de su estirpe maligno, ¿no? Entonces vamos a ver que estos tumores son de origen endotelial y se demuestran por marcadores específicos como el CD3 o el factor de von Willebrand, ¿no? Y tenemos que estos tumores tenemos el angiosarcoma como un tumor uno de los más frecuentes
como tumor maligno, ¿no? Está presente en la piel, en las partes blandas, en las mamas, en el hígado, ¿no? Y esos son nódulos rojos, carnosos, asintomáticos, con zonas, las zonas centrales, con hemorragia y necrosis. Entonces vamos a ver que generalmente estos tumores malignos, ¿no? Otro de ellos, vamos a ver el hemangiopericitoma, pero que generalmente estos tumores no son realmente tan agresivos, son derivados de los pericitos, que son células de los miofibroblastos. Vamos a ver que son masas sí indoloras, de crecimiento lento, ¿no? Y generalmente está presente en los miembros inferiores, las extremidades inferiores o los retroperitoneos. Aquí tenemos justamente una lista pequeñita de un hemangiopericitoma, donde ustedes van a ver, pueden verlo, miren, por esas pequeñas dilataciones grandes, pero estas son, ¿no? La conformación del tumor. Y vamos a ver que estos hemangiopericitomas generalmente utilizamos nosotros algunas tinciones de inmunistoquímica. En todas estas lesiones de los vasos vamos a utilizar tinciones generalmente para marcarlas con CD34, CD10, que son tinciones con inmunistoquímica, que hoy en día se aplican para ver justamente las alteraciones y definir bien los diagnósticos, porque como ustedes podrán ver, estamos tratando de describir las lesiones más frecuentes, pero hay muchas otras variedades que también, también son diagnóstico, pero son mucho más raras con menor frecuencia, ¿no? Entonces, porque también podemos encontrar hemangioblastomas, ¿no? Que son tumores también malignos y generalmente en la época de la etapa neonatal, ¿no? Muy tempranamente en las personas, ¿no? Entonces, por eso les digo que en este tipo de tumores sí se utiliza bastante todo este campo de la inmunistoquímica, que nos ayuda a definir los diagnósticos y a poder también diferenciar la presencia del infiltrado inflamatorio, ¿no? Porque ustedes saben que es importante para poder definir, tipificar bien su diagnóstico y poderle dar el tratamiento adecuado. En todos estos casos que hemos descrito, generalmente hay que dio clínica, ¿no? Clínica presente, pero no es algo que sea muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. O sea, los hemangioblastomas sí, pero si hablamos de una granulomatosis de Wegener, puede ser que una o dos ustedes puedan tener la oportunidad de ver en un hospital y de repente han pasado todo un año y ni siquiera lo han visto, porque a veces sí es. Entonces, pero sin embargo, lo más frecuente, como les digo, son las varices, son los tumores glómicos, son generalmente problemas de aterosclerosis, eso sí, dentro de ellas la que más frecuentemente nos llega son generalmente de úteros, que por ejemplo son de mujeres menopáusicas que se extraen el útero, entonces llegan este tipo de lesiones. Bueno, hasta aquí es el resumen de todo lo referente a la parte vascular, la parte vascular. Y ya más bien en la siguiente clase vamos a revisar todo lo que ocurre dentro de las paredes arteriales, o sea, los tipos de las anemias, qué pasa con la sangre, ¿no? Que transcurre y va produciendo, ¿no? Los componentes e incluso también hemáticos. Por eso la importancia que tiene, como decimos, la sangre es vida. O sea, a través de la sangre se va a distribuir todos los nutrientes que nosotros consumimos, los medicamentos y todo va a pasar, que van a pasar por los vasos sanguíneos, pero va a estar en el contenido hematológico. Siguiente, chicos, escuchen a ver
¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctora, muy ¿Escucharon? buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Le habla Pedro Almeida. Tengo Sí. una consulta acerca de una de las vasculitis. Ya he venido estando leyendo y me pregunto, es la siguiente, ¿no? Durante la sesión, en una de las diapositivas, se habla de Ujú. porcentajes acerca de la granulomatosis de Wegener, donde usted menciona que un 60% hay presentación de compromiso ocular en estos pacientes. Específicamente, ¿cuál o cuáles son dichos compromisos oculares? Esa sería mi primera pregunta. O compromiso ocular. Ya. Dentro de la granulomatosis de Wegener. Sí, 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 pero dentro, sí, también puede, claro, se presenta dentro de alteraciones de tipo ocular, pero con menor frecuencia, que los más importantes son el sistema respiratorio, ¿no? Que lo hemos descrito en el tracto respiratorio, y también con granulomas, ¿no? Y con menor frecuencia la parte ocular. Pero sí, sí está presente, sí puede producir lesiones en oculares, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, no letales, pero sí que la persona pueda tener problemas, ¿no? De una, ¿qué te digo? Pues conjuntivitis, que puede llegar incluso a una inflamación mayor, pero que sí se trata, porque en granulomatosis luego todas estas lesiones vamos a tratarlas muchas veces con corticoides, y pueden remitir cuando son pacientes que acuden a un hospital, ¿no? Ujú. Pero como te digo, las lesiones más importantes son a nivel de la vía respiratoria, la famosa triada. Ujú. ¿Sí? sí, doctora, gracias. Si me permite hacer otra pregunta también. Dime, dime. Bueno, yo tengo una conocida que ahorita está radicando en España y ¿Ya? lo que ella presenta ahora es la enfermedad de Takayasu. Entonces ella me ¿Ya? comenta pues que ha estado recibiendo diferentes fármacos, pero que lastimosamente no ha provocado el efecto pues esperado, ¿no? Es más son las reacciones adversas que ha recibido, incluso pues estas oclusiones de las arterias que está sufriendo, incluso le han hecho cateterismo para poder dilatar. Y ha Ujú. recibido tratamientos de tratamientos y todavía ella siente pues que no hay ninguna mejoría. Mi pregunta es, ¿cuál es el abordamiento, cómo es el tratamiento aquí? Usted es la especialista, ¿no? El tratamiento aquí en Perú. ¿Cómo es que se trata a estos tipos de pacientes con vasculitis? Generalmente los pacientes con vasculitis van a ser evaluados dentro de lo que es pacientes que la especialidad de cardiología perivascular, ¿no? Que generalmente tiene a cargo todo ese campo, los cirujanos. Pero, ¿qué sucede? Estos pacientes generalmente van a recibir una serie de tratamientos, o sea, de diagnósticos, primero para determinar, como tú lo has dicho, la dilatación, pero también la evaluación de dónde está la zona que se produce la obstrucción, ¿no? La disminución, porque lo que pasa es que en el Takayasu no escuchas tú, o sea, el pasaje de la sangre no te da la pulsación adecuada, ¿no? Y te da la impresión de que ese paciente no tiene o sea, como que pongamos si es en el brazo, tú ves que como que el brazo en sí no tiene circulación, no tiene en sí hasta la tonicidad y la temperatura, porque como que no estuviera vascularizado, ¿no? Entonces la persona en sí, y cuando a mí me ocurrió, tuve una paciente con Takayasu en el hospital Loaiza, y yo tomaba la presión y no sentía, no percibía la presión arterial. Yo decía a mi jefe, doctor, no se percibe la presión de la paciente. A ver, y todos comprobamos y efectivamente no. Pero cuando se hacían estudios más avanzados sabíamos que sí, hasta que la paciente poco a poco, con esas lesiones, con sus daños frecuentes que tenían, y como en esa época que nosotros
no había tantas resonancias ni estudios ¿cómo se llama esto? Cineangiografías, ¿no? Que ahora sí son muy frecuentes, que tú puedes hacerlo, puedes solicitarlo. No se podía evaluar muy bien, ¿no? Entonces habíamos miembros inferiores, pero la paciente como en esos momentos conversaba y se desvanecía, perdía como quien dice el conocimiento, pero luego se reactivaba. Hasta que en una de esas oportunidades la paciente falleció, ¿no? Falleció la paciente. Entonces, hay casos pues en los que generalmente, hoy en día sí hay estudios, ¿no? Que utilizan los cirujanos cardiovasculares para hacer el diagnóstico, no solamente con Doppler, sino con otros estudios de cineangiografía, ¿no? Para determinar las alteraciones y luego dar la rehabilitación adecuada si es posible, ¿no? Si es abordable también. Ajá. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Chicos, preguntas.